El sacramento de la penitencia Ludvigot. Manual de Teología Dogmática. El sacramento de la penitencia. 1. Noción de penitencia. 1. El sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, poenitentia, etanoia, es el sacramento en el cual se perdonan, por medio de la absolución sacerdotal, todos los pecados cometidos después del bautismo, al pecador que arrepentido de ellos los confiesa sinceramente y tiene propósito de dar satisfacción. El término, penitencia, se emplea también para designar una parte del sacramento, la satisfacción. 2. La virtud de la penitencia. La virtud de la penitencia, recomendada tan insistentemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cf. Ed 18, 30 ss, 33, 11, Lier 18, 11, 25, 5s, 1 el 2, 12s, Ecli 2, 22, 17, 21 ss, mt 3, 2, 4, 17, act 2, 38, y que en todos los tiempos fue condición necesaria para el perdón de los pecados, DC 894, es aquella virtud moral que hace a la voluntad propensa a apartarse interiormente del pecado y a dar a Dios satisfacción por él. Esta virtud consiste en el dolor del alma por haber pecado, porque el pecado es ofensa de Dios, dolor que va unido con el propósito de enmendarse, dolor de peccato commiso, in quantum est offensa Dei, cum emendationis proposito, STH 385, 3. Ejercicios externos de la virtud de la penitencia son la confesión de los pecados, la realización de toda clase de obras de penitencia, VG, oraciones, ayunos, limosnas, mortificaciones, y el sufrimiento paciente de castigos divinos. La Iglesia condenó como herética la doctrina de Lutero, según la cual la penitencia era únicamente la enmienda de la vida, optima poenitentia nova vita, DC 747, 923. La Escritura exige al pecador que haga penitencia por los pecados cometidos, pide el sentimiento interno de penitencia y anima también a que se hagan obras externas de penitencia, cf. Ed 18, 21 ss, Joel, 2, 12 s, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, llanto y gemidos. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, y convertíos a Yahvé, vuestro Dios. La vida nueva es el fin, no la esencia, de la penitencia, cf. San Agustín, Sermo 351, 5, 12. El sacramento y la virtud de la penitencia están íntimamente unidos en el orden sobrenatural de la nueva alianza. Como los actos de penitencia, confesión y satisfacción, o propósito de satisfacción, que pertenecen a la esencia del sacramento, son ejercicios de la virtud de la penitencia, no es posible que este sacramento pueda existir sin dicha virtud. Por otra parte, en el orden sobrenatural vigente en el Nuevo Testamento, los actos de la virtud de la penitencia no conducen por sí solos al pecador bautizado a la gracia de la justificación, sino van unidos al menos con el deseo de recibir el sacramento. La potestad de la Iglesia para perdonar los pecados. Capítulo 1. La existencia de potestad en la Iglesia. Para perdonar los pecados. 2. El dogma y las herejías opuestas. 1. El dogma. La Iglesia ha recibido de Cristo la potestad de perdonar los pecados cometidos después del bautismo, de fe. El Concilio de Trento se pronunció contra los reformadores declarando que Cristo comunicó a los apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de perdonar y retener los pecados, a fin de que se reconciliasen de nuevo con Dios los fieles que cayeran en pecado después del bautismo. Este poder de perdonar los pecados no comprende solamente el de predicar el Evangelio del perdón de los pecados, como era la interpretación que daban los reformadores, sino además la potestad de perdonar realmente los pecados, DC 894, 913. 2. Herejías opuestas al dogma. Algunas sectas de los primeros tiempos del cristianismo y la Edad Media restringían el poder eclesiástico de perdonar los pecados y querían atribuirlo también a los seglares. Los montanistas, Tertuliano, excluían del perdón los 3 pecados llamados capitales, la apostasía de la fe, idolatría, el adulterio y el homicidio, y consideraban a los pneumáticos, personas dotadas de dones extraordinarios del Espíritu Santo, como poseedores de semejante poder de perdonar los pecados. Los novacianos rehusaban admitir de nuevo en la Iglesia a los que habían renegado de la fe. Como la Iglesia debía estar compuesta solamente de hombres puros, terminaron estos herejes por excluir de la reconciliación a todos los que hubiesen pecado mortalmente. Por esta misma razón, los donatistas negaron a todos los que habían cometido pecado mortal la posibilidad de hacer penitencia y reconciliarse. Las sectas espiritualísticas de los valdenses y los cátaros, los biclifitas y husitas rechazaron la jerarquía eclesiástica y, en consecuencia, defendían que todos los cristianos buenos y piadosos tienen sin distinción el poder de absolver. Wycliffe declaró superflua e innecesaria aún la confesión externa, DC 587. Los reformadores negaron totalmente el poder de la Iglesia para perdonar los pecados. Aunque al principio admitieron la penitencia o absolución como tercer sacramento, junto con el bautismo y la cena, Apol. Sionf. Ag. Art 13, sin embargo, el concepto protestante de la justificación llevó necesariamente a negar todo poder real de perdonar los pecados. Pues si la justificación no es verdadera y real extinción del pecado,
sino una mera no imputación externa o cubrimiento de los pecados por razón de la fe fiducial, entonces la absolución no es verdadera desligación del pecado, sino una mera declaración, nuda declaratio, de que en virtud de la fe fiducial los pecados son remitidos, es decir, no imputados por castigo. La penitencia, según las enseñanzas de los reformadores, no es un sacramento propio y distinto del bautismo, sino que en el fondo estos dos sacramentos son una sola y misma cosa. Al pecador se le perdonan los pecados cometidos después del bautismo por el hecho de recordar la garantía que se le dio en el bautismo de que sus pecados eran perdonados y de renovar la fe fiducial suscitada en dicho sacramento. Por eso la penitencia no es sino un regreso al bautismo, regressus ad baptismum. Según la SIOUNF. Art 12, la penitencia consta de dos elementos: el arrepentimiento, concebido como cierto terror infundido en la conciencia ante la vista del pecado, terrores incusi conscientiae agnito peccato, y la fe en la remisión de los pecados por Cristo. No se pide confesión especial de los pecados, porque que absuelve no posee ningún poder judicial sobre el penitente. Se rechaza la satisfacción porque se supone que redundaría en detrimento de la satisfacción de Cristo. El modernismo, así, enseña que la Iglesia primitiva no conoció una reconciliación del pecador bautizado por medio de la autoridad de la Iglesia. Incluso cuando ya se reconoció la penitencia como institución eclesiástica no se le dio el nombre de sacramento. Las palabras de LOU 20, 22s tienen en el fondo el mismo sentido que las de LC 24, 47, predicación de la penitencia para remisión de los pecados, y las de MT 28, 19, mandato del bautismo, y deben ser referidas, por tanto, a la remisión de los pecados por el bautismo, DC 2046s. 3. Testimonio de la Escritura. 1. Promesa del poder de las llaves y de la potestad de atar y desatar. Después que San Pedro hubo confesado en Cesarea de Filipo la divinidad de Cristo, le dijo el Señor: yo te daré las llaves del reino de los cielos, MT 16, 19. Las llaves del reino de los cielos, significan la suprema autoridad sobre el reino de Dios en la tierra. El poseedor de las llaves tiene la plena potestad para admitir o excluir a cualquiera del reino de los cielos. Pero, dado que el pecado grave es la causa de la exclusión, el poder de las llaves debe también comprender la potestad de acoger de nuevo, mediante el perdón, al pecador excluido que se arrepiente, cf. Is 22, 22, Apac 1, 18, 3, 17. B. Inmediatamente después de haber prometido a San Pedro el poder de las llaves, le dijo Jesús: y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos, MT 16, 19b. Atar y desatar, significa, en lenguaje rabínico, dar la interpretación auténtica de la ley, y expresa, por tanto, decisión sobre la licitud o ilicitud de una acción. Atar y desatar, significa, además, excluir de la comunidad por la excomunión y volver a recibir a alguien en la comunidad por el levantamiento de aquella. Como la razón para tal excomunión era el pecado, el poder de atar y desatar tiene que comprender el poder de perdonar los pecados. Según MT 18, 18, el poder de atar y desatar se concede con las mismas palabras a todos los apóstoles. Como da concesión de este poder se relaciona con la enseñanza sobre la corrección del pecador, aparece bien claro que las palabras, atar y desatar, hay que entenderlas como referidas inmediatamente a la persona del pecador. 2. Colación del poder de perdonar los pecados, Río 20, 21 ss. En la tarde del primer día de la resurrección, apareciéndose Jesús a sus apóstoles en aquella sala cerrada donde éstos se hallaban, les saluda con el saludo de paz y les muestra sus manos y su costado diciendo: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Con estas palabras el Señor confió a sus apóstoles la misión que uno mismo había recibido de su Padre y ejecutado sobre la tierra. Esta misión consistía en buscar y salvar lo que se había perdido, LC 19, 10. Así como Jesús había perdonado pecados durante su vida terrena, MT 9, 2 ss, MC 2, 5 ss, LC 5, 20 ss, curación del paralítico, LC 7, 47 s, la pecadora pública, así también ahora hace partícipes a sus apóstoles de ese poder de perdonar. La potestad conferida tiene una doble función: puede ejercitarse, ora en la remisión, ora en la retención de los pecados, y su efecto es que tales pecados queden perdonados o retenidos ante Dios. La expresión remittere peccata, significa, según su sentido natural y numerosos paralelos bíblicos, cf. PS 50, 3, un par 21, 8, PS 102, 12, 50, 4, 31, 1, 1 y 1, 9, Act 3, 19, una real extirpación del pecado y no un mero cubrimiento de la culpa o una mera anulación del castigo. Interpretar estas palabras en el sentido de que los apóstoles deberían predicar la penitencia para que las gentes consiguiesen la remisión de los pecados, LC 24, 47, o en el sentido de la remisión de los pecados por el bautismo, o de la aplicación de la disciplina eclesiástica externa, son cosas que no responden al sentido natural del texto. El Concilio de Trento dio una interpretación auténtica de este pasaje,
contra las torcidas interpretaciones de los reformadores, declarando que las palabras de Jesucristo se refieren al perdón real de los pecados por el sacramento de la penitencia, DC 913, cf. 2047. El poder de perdonar los pecados no les fue concedido a los apóstoles como carisma personal, sino que fue confiado a la Iglesia como institución permanente. Debía pasar a los sucesores de los apóstoles igual que el poder de predicar, bautizar y celebrar la Eucaristía, porque la razón de su transmisión, el hecho mismo del pecado, hacen necesario que este poder se perpetúe por todos los tiempos, DC 894, Apostolis Eteorum Legitimis Successoribus, cf. DC 739. 4. El testimonio de la tradición. 1. El testimonio de los dos primeros siglos. Los primeros escritos cristianos extrabíblicos hacen solo indicaciones generales sobre la necesidad de la penitencia y la confesión de los pecados, y sobre el perdón de los mismos, sin precisar más acerca de si tal perdón se concedía por medio del poder de absolver de la Iglesia. La Didache nos exhorta a que hagamos penitencia y confesemos nuestros pecados antes de asistir a la celebración de la Eucaristía. 14. 1. Reuníos en el día del Señor, ramped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Cf. 10. 6. La confesión de los pecados ha de hacerse, en la reunión de la comunidad, y, por tanto, públicamente. 4. 14. Según todas las apariencias, en este pasaje se habla de una confesión general de los pecados, tal como era corriente en el culto divino de los judíos, algo análogo al confiteor que se introdujo más tarde. San Clemente Romano, hacia 96, exhorta a los alborotadores de Corinto, a que se sometan a los presbíteros y reciban la corrección como penitencia doblando las rodillas del corazón, Sioar 57, 1. Como la penitencia es impuesta por los presbíteros, parece que se trata de una penitencia eclesiástica. San Ignacio de Antioquía, y hacia 107, anuncia que a los que hagan penitencia el Señor les perdonará los pecados, a los que hacen penitencia el Señor les perdona si vuelven a la unión con Dios y a la comunión con el obispo. Pilat 8, 1, cf 3, 2. Para que el Señor perdone los pecados es menester hacer penitencia y reconciliarse con la Iglesia. San Policarpo, más 156, pide a los presbíteros, que sean benignos y misericordiosos con todos, no rigurosos en el juicio, conscientes de que todos nosotros somos deudores por el pecado. Fil 6, 1. El pastor de Hermas, que es un apocalipsis apócrifo aparecido en Roma a mediados del siglo II, nos habla de algunos doctores que aseguran que no hay otra penitencia que el bautismo. Hermas admite este punto de vista como ideal cristiano, pero insiste en que los cristianos que han caído en el pecado después del bautismo tienen también su penitencia. Esta penitencia es universal, no se excluye de ella ni a los pecadores de fornicación, MIND 4 y, pero es única y no puede repetirse, si alguno, tentado por el diablo, pecare después de aquella grandiosa y sublime vocación, igual a el bautismo, tiene una sola penitencia, pero si vuelve a pecar y hace penitencia, de nada le servirá esto a semejante persona, pues difícilmente vivirá, esto es, la Iglesia no le concede una segunda reconciliación, y difícilmente conseguirá la salvación, MIND 4.3, 6. San Justino también enseña que todos los cristianos que pecan tienen abierto el camino de la penitencia, Dial 141, y lo mismo hacen San Dionisio de Corinto, San Eusebio, Gistetl 4.23, 6, y San Ireneo, el cual nos informa de algunos casos en que personas que habían cometido pecados de fornicación y apostasía de la fe eran admitidas de nuevo en la comunidad eclesiástica después de haber confesado públicamente su culpa y haber hecho penitencia. Eidi Viger 16, 3, 113, 5 y 7, 440, 1. 2. El testimonio de los siglos 3 y 4. San Eusebio, Gistetl V 28, 12, nos refiere que el confesor romano Natalios, que se había pasado a los monarquianos dinamistas, llegando a ser su obispo, hablando, la Iglesia de Cristo misericordioso, propensa a la compasión, después de hacer duras penitencias, y fue recibido de nuevo en la comunidad eclesiástica por el Papa Ceferino, 199 a 217. Tertuliano, en su escrito de Poenitentia, compuesto en la época en que todavía era católico, nos habla de una doble penitencia, una primera que es preparación del bautismo, C1 a 6, y otra segunda después del bautismo, C7 a 12. Con el pastor de Hermas enseña que la segunda penitencia no es Rae y Tarabal. Los penitentes tienen que someterse a la exhomológesis, C9, es decir, a la confesión pública de sus pecados y a duras obras de penitencia, después de las cuales son absueltos públicamente, palam absolvi, C10, y recibidos de nuevo en la comunidad eclesiástica, restituí, C8. Ningún pecado se excluye de la penitencia, ni siquiera los de fornicación e idolatría. El segundo escrito de Tertuliano sobre la penitencia, redactado después de haber caído en el montanismo, lleva el título de Pudicitia, sobre la honestidad, y no es sino una acerba polémica contra la práctica seguida en la Iglesia católica con los penitentes. El fin principal de esta obra es probar que los pecados de adulterio y fornicación no se pueden perdonar. Al principio de su escrito hace mención Tertuliano de un edictum peremptorium, que, según su opinión, socava toda la honestidad y modestia cristiana y que fue publicado por un Pontifex Maximas, quod est episcopus episcoporum. En ese edicto se dice,
ego et moechea et fornicationis delicta poenitentia functis dimito, 1, 6. Antes se consideraba casi unánimemente al Papa Calisto I, 217 a 227, o a su predecesor Ceferino, 199 a 217, como autor del citado edicto. Pero la moderna investigación se inclina a creer que fue un obispo africano, probablemente Agrippinus, obispo de Cartago. Tertuliano distingue entre pecados perdonables e imperdonables y, en consecuencia, enseña que hay dos clases de penitencia, una que es capaz de alcanzar perdón y otra que no es capaz de alcanzarlo, C2. Entre los pecados no perdonables, enumera Tertuliano los 3 pecados capitales que aparecen recapitulados por vez primera en este escrito. Estos pecados son la idolatría, el adulterio y el homicidio, C5. Los sectores católicos, contra los que se dirigía la polémica de Tertuliano, mantenían que toda penitencia conduce al perdón, C3. Ese obispo innominado de que nos habla Tertuliano fundaba en Mt 16, 18 el poder de la Iglesia para perdonar los pecados, C21. Por aquel tiempo, San Hipólito combatía en Roma la tendencia más benigna del Papa Calisto, Filosopumena 9:12. La polémica muestra que en Roma todos los pecadores eran admitidos de nuevo en la comunidad eclesiástica después de haber hecho penitencia. Calisto declaró que, a todos les perdonaría sus pecados. Con respecto a la Iglesia oriental, nos dan testimonio Clemente de Alejandría y Orígenes de que era atribuido a la Iglesia el poder de perdonar todos los pecados. Según Clemente de Alejandría, para todos los que se conviertan a Dios de todo corazón están abiertas las puertas, y el Padre recibe con cordial alegría al Hijo que hace verdadera penitencia, Quisdaib Salvetur 39, 2, cf 42. Orígenes hace una enumeración de los distintos caminos que llevan a alcanzar el perdón de los pecados y nombra en séptimo lugar, la dura y penosa remisión de los pecados por medio de la penitencia, remisión que se consigue confesando los pecados ante el sacerdocio del Señor, y realizando penosas obras de penitencia, in Lebjón 2, 4, cf. Calle Celsum 351. Como en la persecución de Decio, 249 a 251, habían apostatado de la fe numerosos cristianos que después pidieron su readmisión, la discusión sobre si los apóstatas, lapsi, podían ser admitidos en el seno de la Iglesia y en qué condiciones pasó a primer plano. San Cipriano da testimonio, en su escrito de Lapsis y en sus cartas, de que la Iglesia reclamaba el poder de admitir de nuevo en la comunidad eclesiástica a los apóstatas, lo mismo que a todos los demás pecadores, después que hubieran hecho penitencia. Contra las tendencias laxistas de su clero, insiste San Cipriano en la necesidad de la penitencia como requisito para que sean recibidos de nuevo los apóstatas, de Lapsis 16. Contra el rigorismo de Novaciano, defiende la potestad de la Iglesia para perdonar todos los pecados, incluso el de apostasía, EP 55, 27. En lo sucesivo van aumentando los testimonios en favor del poder de la Iglesia para perdonar los pecados. Contra los novacianos, defendieron la doctrina católica sobre la penitencia San Paciano, más 390, obispo de Barcelona, y San Ambrosio en un escrito dedicado especialmente a la penitencia, de Poenitentia. Contra los donatistas, defendió la doctrina católica San Agustín. Cf. Además, San Juan Crisóstomo, de Sacer. 3.5. Por todos estos testimonios presentados aparece bien claro que en la antigüedad cristiana existía una firme convicción de que Cristo había concedido a su Iglesia un ilimitado poder de perdonar los pecados. Capítulo 2. Propiedades de la potestad de la Iglesia. Para perdonar los pecados. 5. El poder de la Iglesia para perdonar los pecados, como verdadera potestad de absolución. Por medio de la absolución eclesiástica se perdonan verdadera e inmediatamente los pecados, de fe. Según la sentencia de los reformadores, la absolución es una mera declaración de que los pecados han sido perdonados gracias a la fe fiducial, nudum ministerium pronuntiandi et declarandi, remisa esi peccata confitenti, modo tantum credatse esi absolutum, disi 919. Contra semejante doctrina, la Iglesia mantiene firmemente que la potestad de absolución es verdadera y real potestad de perdón, pe la cual se perdonan inmediatamente los pecados cometidos ante Dios. La prueba la tenemos en Io 20, 23. Según las palabras de Jesús, el acto de perdonar los pecados realizado por los apóstoles o sus sucesores tiene el efecto de que los pecados sean perdonados ante Dios. Entre la acción activa de perdonar y la pasiva de ser perdonado existe dependencia causal. La interpretación que los reformadores daban a este pasaje es exegéticamente insostenible, porque cae en el error de dar dos significaciones diversas a una misma expresión, remittere, que aparece dos veces en la misma frase. Interpretan ellos, a quien declaréis perdonados los pecados, por su fe fiducial, les son perdonados. Pero la exégesis requiere que se traduzca así, a quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados. En la antigüedad cristiana se discutió sin duda sobre la extensión que abarcaba el poder de la Iglesia para perdonar a ellos pecados, pero nunca se puso en tela de juicio el hecho de que la Iglesia perdonara verdadera e inmediatamente los pecados y no se limitara a levantar la pena canónica de excomunión. Esto mismo opinaban tanto los propugnadores del rigorismo montanista y novaciano como los defensores de la doctrina católica. El autor del edicto sobre la penitencia que nos ha sido transmitido por Tertuliano declara simplemente, yo perdono los pecados de adulterio y fornicación, disi 43. San Cipriano nos habla de una remisión de los pecados efectuada por los sacerdotes, remisio facta per sacerdotes, del Apsis 29.
San Juan Crisóstomo rechaza expresamente la teoría de la declaración, propugnada por los reformadores, en una comparación que establece entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Los sacerdotes judíos tenían autoridad para purificar la lepra del cuerpo, o, mejor dicho, no podían purificar sino únicamente declarar purificados a los que estaban limpios. En cambio, nuestros sacerdotes recibieron el poder, no de limpiar la lepra del cuerpo, sino la inmundicia del alma, y no solo de declararla limpia, sino de limpiarla totalmente, deshacer 3:6. 6. Extensión universal del poder de la Iglesia para perdonar los pecados. El poder eclesiástico de perdonar se extiende a todos los pecados sin excepción, de fe. El intento de los montanistas y novacianos por restringir el ámbito del poder de la Iglesia para perdonar los pecados fue reprobado como herético por la Iglesia. Según doctrina del Concilio de Trento, la penitencia fue instituida para que los fieles se reconciliasen con Dios, cuantas veces cayeren después del bautismo, quoties post baptismum in peccata labuntur, disi 911, cf. 895, 430. De ahí se sigue que la recepción de la penitencia se puede repetir tantas veces como se quiera, y que el poder de la Iglesia es capaz de perdonar sin excepción todos los pecados cometidos después del bautismo. Cristo prometió y otorgó a su Iglesia un poder sin límites para perdonar los pecados. Las expresiones, quod cumque solveris, mt 16, 19, quae cumque solveritis, mt 18, 18, quoram remiseritis peccata, dio 20, 23, prueban que el poder de que se hace mención se concede con extensión universal. Además, Cristo confirió a la Iglesia, dio 20, 21, su propia misión divina, en la cual estaba comprendido un ilimitado poder de perdonar pecados. Y Jesús mismo ejercitó este poder perdonando pecados gravísimos, cf. IA 7, 53 a 8, 11, LC 7, 36 a 50, LC 23, 43, MT 26, 75. Durante la época apostólica, San Pablo ejercitó ese poder de absolución que Cristo le confiara, recibiendo de nuevo en la Iglesia a un pecador de Corinto que había dado un grave escándalo consistente probablemente en un incesto, 2 IOUAR 2, 10, CF 1 IOUAR 5, 1 SS. Los adversarios presentan algunos pasajes evangélicos, MT 12, 31S, MC 3, 28S, LC 12, 10, pecado contra el Espíritu Santo, IEB 6, 4 a 6, pero notemos que en todos estos lugares se habla del pecado de endurecimiento y obstinación, que por falta de la disposición necesaria no puede ser perdonado. En 1 Yo 5, 16 no se trata del poder de perdonar los pecados, puesto que únicamente se dice si no se ore por los que han abandonado a Cristo. En la antigüedad cristiana atestiguan el poder de la Iglesia para perdonar los pecados, el pastor de Hermas, Dionisio de Corinto, Ireneo del Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, en su escrito de Poenitentia, Cipriano, Paciano, Ambrosio y Agustín, cf. 4. San Paciano dice, citando la Escritura, todo lo que soltareis, dice el Señor, no excluye absolutamente nada. Todo, sea grande o pequeño, EP 3, 12. De manera parecida se expresa San Ambrosio, Dios no hace diferencias, ha prometido a todos su misericordia y concedió a sus sacerdotes la autoridad para perdonar sin excepción alguna, de Poeniti 3, 10. A pesar de que en los primeros tiempos del cristianismo se reconocía en principio el carácter universal de la potestad eclesiástica de perdonar los pecados, sin embargo, había una disciplina muy severa con respecto a la penitencia. No se concedía sino una sola vez la posibilidad de hacer penitencia pública, y la absolución de pecados graves se dilataba a veces hasta el fin de la vida e incluso llegaba a rehusarse en algunos casos. Para hacer frente al rigorismo exagerado, el Concilio de Nicea, 325, decidió en el can. 13 que, se guardase la antigua norma eclesiástica con respecto a los que partían de esta vida y, por tanto, a ningún moribundo se le privara del último y más necesario viático, Disi 57, cf. Disi 95, 111, 147. 7. Carácter judicial del perdón eclesiástico de los pecados. El ejercicio del poder eclesiástico de perdonar los pecados constituye un acto judicial, de fe. 1. Contra la teoría protestante de la declaración, el Concilio de Trento definió que la absolución sacerdotal es un acto judicial, siquis dixerit absolutionem sacerdotis non esse actum judicialem, A.S., Disi 919. Como explica el citado concilio, Cristo constituyó a los sacerdotes, como presidentes y jueces, tanquam praesides et iudices, para que en virtud del poder de las llaves pronuncien sentencia de perdón o de retención de los pecados, Disi 899. Para que exista un proceso judicial se requieren esencialmente tres cosas: a. Autoridad judicial, auctoritas judicialis; b. Conocimiento del estado de la cuestión, cognitio causae; c. Sentencia judicial, sententia judicialis. A. Cristo concedió a los apóstoles y sus legítimos sucesores el poder de perdonar los pecados. Los poseedores de este poder lo ejercen en nombre de Cristo y con autoridad del mismo. b. El poder de perdonar los pecados tiene dos aspectos, la potestad de perdonarlos y la de retenerlos. No se puede obrar a capricho en la aplicación de este poder, sino que hay que seguir la norma objetiva de la ley divina y el estado de conciencia del pecador.
De todo esto se sigue que quien se halle revestido con esta autoridad debe tener conocimiento de causa tanto objetivo como subjetivo, y examinar concienzudamente la cuestión. C. Después de haber examinado la culpa y la disposición del pecador, el sacerdote, como representante de Cristo, pronuncia la sentencia judicial en virtud de la cual los pecados quedan perdonados o retenidos. Lo mismo que el perdonar los pecados, el retenerlos constituye una positiva sentencia judicial, sententia retentionis, DC 899, no una mera omisión del poder de perdonar. También la imposición de obras satisfactorias es acto del poder judicial. En la práctica penitencial de la Iglesia primitiva, aparece claramente la convicción del carácter judicial del perdón de los pecados. El pecador, después de haber confesado sus pecados y recibido la penitencia correspondiente, era expulsado formalmente de la comunidad de los fieles, excomulgado, y después que había cumplido la penitencia impuesta era admitido solemnemente en la Iglesia. Tertuliano califica el juicio que se hacía sobre el pecador como juicio preliminar, sumamente significativo, del juicio futuro, summum futuri iudici praejudicium, Apol 39. Cf. San Juan Crisóstomo Inis. 6 Hom. 5, 1. La absolución como perdón de la culpa, considerada en sí misma, tiene, ciertamente, el carácter de un acto soberano de gracia, sin embargo, teniendo en cuenta los precedentes actos de aceptación de la autoacusación, la estimación de la culpa y las obras de penitencia impuestas al penitente absuelto, la absolución tiene también carácter judicial. El perdón de los pecados como sacramento. 8. Sacramentalidad del perdón de los pecados. 1. Realidad del sacramento de la penitencia. El perdón de los pecados que se concede en el tribunal de la penitencia es un verdadero y propio sacramento distinto del bautismo, de fe. El Concilio de Trento hizo la siguiente declaración, en contra de los reformadores: Sicis dixerit in catholica ecclesia poenitentiam non esibiret proprie sacramentum, AS, DC 911, cf. 912. En la acción de perdonar los pecados se verifican todas las notas esenciales de la noción de sacramento: a. Un signo exterior y sensible que simboliza la gracia, b. Un efecto de gracia invisible e interno, c. La institución por Cristo. 2. Esencia física del sacramento de la penitencia. Desde el Concilio de Trento, es sentencia común la explicación de los tomistas, la cual hace consistir la esencia física del sacramento de la penitencia, por un lado, en los actos del penitente, arrepentimiento, confesión de los pecados, satisfacción o propósito de dar satisfacción, que constituyen la quasi materia, DC 699, 896, 914, y, por otro lado, en la absolución del sacerdote, que constituye la forma. Los actos del penitente están ordenados a la absolución, lo mismo que la materia está ordenada a la forma, y constituyen con la absolución el signo sacramental obrador de la gracia. Por el contrario, los escotistas enseñan que la esencia física del sacramento de la penitencia consiste únicamente en la absolución que imparte el sacerdote, y que los actos del penitente son únicamente condición necesaria para la digna recepción del sacramento. A. En favor de la sentencia tomista abogan los siguientes argumentos. A. Como enseña el Concilio de Trento, DC 896, la virtud del sacramento de la penitencia reside, principalmente, praecipue, y, por tanto, no de manera exclusiva, en la absolución. Ahora bien, como la virtud de un sacramento no puede residir sino en aquello que constituye su esencia. Los tres actos del penitente, denominados queisa y materia sacramenti y partes poenitentiae, constituyen, juntamente con la absolución, denominada forma, la esencia del sacramento. B. La analogía con los demás sacramentos, exceptuando el matrimonio, nos permite esperar que también el signo sacramental de la penitencia se componga de dos elementos realmente distintos entre sí. Los actos del penitente son considerados acertadamente como materia, pues se ordenan a la absolución y son en cierto modo informados por ella. Por faltar toda sustancia material, se habla de quasi materia, cf. Capt. Rom. CAE 5, 13. C. Como el perdón de los pecados se otorga por medio de un proceso judicial, tendrán que darse en la penitencia todos los elementos esenciales de un proceso de tal índole. Ahora bien, el proceso judicial no consta únicamente de la pronunciación de la sentencia, sino además del conocimiento de causa y del examen de la cuestión. Y esto último se verifica en el sacramento de la penitencia por la acusación que el pecador hace de sus propios delitos. Como el tribunal de la penitencia tiene por fin propio el perdón de los pecados, la confesión de la propia culpa tiene que ir acompañada del sentimiento de arrepentimiento y del propósito de dar satisfacción. D. Santo Tomás considera los actos del penitente como materia del sacramento de la penitencia, perteneciente a la esencia del sacramento, cf. STHUAI 84, 2. B. Los escotistas alegan que el Concilio de Trento califica de quasi materia los actos del penitente, entendiendo, por tanto, una materia impropiamente tal. Dicen también que el citado concilio solamente afirma que los actos del penitente se requieren para la integridad del sacramento, ad integritatem sacramenti, pero no que pertenezcan a la esencia del sacramento. La expresión de partes poenitentiae la entienden los escotistas en el sentido de partes integrantes. Aparte de todo esto,
los escotistas aducen en su favor las siguientes razones: los actos del penitente no podrían ser signo apropiado para significar el efecto de la gracia sacramental, y, por tanto, no constituyen la causa de tal efecto. El sacerdote, como único ministro del sacramento, tiene que poner todo el signo sacramental. La práctica seguida en la Iglesia de absolver bajo condición a los que se hallan en estado de inconsciencia presupone que el signo sacramental de la penitencia reside exclusivamente en la acción del sacerdote. Capítulo primero. El signo exterior del sacramento de la penitencia. 1. La contrición. 9. La contrición en general. 1. Concepto y necesidad. El Concilio de Trento definió la contrición, contritio, compunctio, como dolor del alma y aborrecimiento del pecado cometido, juntamente con el propósito de no volver a pecar, animi dolora ce detestatio de peccato commiso, cum proposito non peccandi decetero, disi 897. Según esto, el acto de contrición consta de 3 actos volitivos que confluyen en una unidad: dolor del alma, aborrecimiento, propósito. No es necesario, ni será siempre posible, que el dolor de la contrición, que es un acto libre de la voluntad, se manifieste con sentimientos sensibles de dolor. El propósito de no volver a pecar se incluye virtualmente en la verdadera contrición por los pecados cometidos. La contrición, como se deduce de la esencia de la justificación, es el elemento primero y más necesario del sacramento de la penitencia y fue en todos los tiempos condición indispensable para conseguir el perdón de los pecados, disi 897. Después de instituido el sacramento de la penitencia, el arrepentimiento debe contener el propósito de confesarse y dar satisfacción. Como la contrición es parte esencial del signo sacramental, debe concebirse formalmente siempre que se reciba el sacramento de la penitencia, contritio formalis. 2. Propiedades. La contrición saludable, contritio salutaris, ha de ser interna, sobrenatural, universal y máxima en cuanto a la valoración. A. Contrición es interna cuando es acto del entendimiento y la voluntad. Joel 2, 13, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Pero, por ser parte del signo sacramental, ha de manifestarse también al exterior, acusación de los propios pecados. B. Es sobrenatural cuando se verifica bajo el influjo de la gracia actual y se concibe el pecado como una ofensa a Dios, nuestro fin último sobrenatural. El arrepentimiento puramente natural no tiene valor saludable, disi 813, 1207. C. Es universal cuando se extiende a todos los pecados graves cometidos. No es posible que un pecado mortal se perdone desligado de todos los demás. D. Es máxima en cuanto a la valoración, apreciative summa, cuando el pecador aborrece el pecado como el mayor mal y está dispuesto a sufrir cualquier mal antes que ofender de nuevo a Dios con culpa grave. Sin embargo, no es necesario que la contrición sea también, en cuanto al sentimiento, grande sobre todas las cosas, intensiv summa contritio. 3. División. La contrición se divide en perfecta, contritio caritate perfecta, o simplemente contrición en sentido estricto, e imperfecta, llamada también atrición. Santo Tomás distingue 2 clases de contrición, conforme a la relación que guardan con la gracia santificante. La contrición, según este santo doctor, es el arrepentimiento del justo, poenitentia formata, sc. Caritate, y la atrición es el arrepentimiento del que todavía no está justificado, poenitentia informis, caritate non formata, cf. Deberit. 28, 8-3. Desde el Concilio de Trento distinguimos 2 clases de contrición, tomando como norma su motivo. La contrición perfecta está motivada por la caridad perfecta para con Dios, la atrición procede de la caridad imperfecta para con Dios o de otros motivos sobrenaturales que se reducen en último término a dicha caridad imperfecta. Tales motivos son, vg, la esperanza de la eterna recompensa o el temor del castigo eterno. De esta diversidad de motivos se deduce que las 2 clases de arrepentimiento difieren no solo gradual, sino también específicamente. 10. La contrición perfecta. 1. Esencia de la contrición perfecta. El motivo de la contrición es el amor perfecto a Dios o caritas perfecta. Esta caridad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas por ser el quien es, amor de benevolencia o de amistad. Su objeto formal es la bondad de Dios en sí misma, bonitas divina absoluta. Una etapa previa para llegar a esta caridad perfecta de Dios la constituye el amor / gratitud, pues la verdadera gratitud no mira tanto el beneficio como el sentimiento del que procede ese beneficio. El objeto formal del amor de gratitud es la bondad de Dios, que se manifiesta en numerosos beneficios y, sobre todo, en el más grande de todos ellos, que fue la muerte redentora de Cristo, bonitas divina relativa. El amor de gratitud desemboca en la caridad. El amor de concupiscencia, amor concupiscentiae o spei, con el cual se ama a Dios por el propio provecho, es primariamente amor a sí mismo, y secundariamente, y, por tanto, de manera imperfecta, amor a Dios. Este amor no constituye un motivo suficiente para la contrición perfecta. Sin embargo, la caridad perfecta no exige la renunciación a la propia felicidad en Dios, sino únicamente la subordinación del interés propio al interés de Dios. Por eso, la Iglesia ha condenado la doctrina del arzobispo Fenelón de Cambrai, más 1715, según la cual la caridad cristiana consiste en el amor puro a Dios con exclusión de todo otro motivo, amor desinterese, disi 1327 ss.
Para la esencia de la caridad perfecta o de la contrición perfecta no se requiere grado alguno determinado de intensidad o una duración prolongada. Estas cosas constituyen únicamente la perfección accidental de la contrición perfecta. 2. Justificación extrasacramental por medio de la contrición perfecta. A. La contrición perfecta confiere al que se encuentra en pecado mortal la gracia de la justificación aun antes de que éste reciba actualmente el sacramento de la penitencia, sent próxima a la fe. El Concilio de Trento declaró, et si contrition el mancaliquando caritate perfectame si contingat hominem que deo reconciliare, prius uamoc sacramentum actus sustipiatur, etc. Disi 898. Fue reprobada la doctrina de Bayo, según la cual la caridad podía subsistir con el pecado mortal, Disi 1031, 1070, y la contrición perfecta solo producía la justificación extrasacramental en caso de peligro de muerte o del martirio, Disi 1071. B. Sin embargo, la contrición perfecta solamente opera la justificación extrasacramental cuando va unida al deseo de recibir el sacramento, votum sacramenti, de fe. El Concilio de Trento enseña, reconciliation el mipsi contritionis sine sacramenti voto, quodinilla includitur, non esi adscribendam, Disi 898. Por medio del votum sacramenti se unen entre sí los factores subjetivo y objetivo del perdón de los pecados, el acto de arrepentimiento por parte del penitente y el poder de las llaves por parte de la Iglesia. Este deseo del sacramento se contiene virtualmente en la contrición perfecta. En el Antiguo Testamento, la contrición perfecta constituía para los adultos el único medio de alcanzar el perdón de los pecados, cf. Ez 18, 21 ss, 33, 11 ss, ps 31, 45. También en el Nuevo Testamento se atribuye a la caridad perfecta el efecto de conseguir el perdón de los pecados, cf. Io 14, 21 ss, lc 7, 47, le son perdonados, a la pecadora arrepentida, sus muchos pecados, porque amó mucho, 1 Ia 4, 7. El pasaje de 1 Petro 4, 8, Queritas operit multitudinem peccatorum, que visto el contexto se refiere al mutuo perdón de los hombres, es interpretado a menudo por los padres en el sentido de que la contrición perfecta alcanza de Dios el perdón de los pecados, cf. San Clemente Romano, Sioar. 49, 5, Orígenes, Inlev. Hom. 2, 4, San Pedro Crisoi.ogo, Sermo 94. Orígenes, 1c, cita en sexto lugar, entre los 7 medios para conseguir el perdón de los pecados, la abundancia de caridad, abundantia caritatis, y se basa en LC 7, 47, y 1 Petro 4, 8. 11. La atrición. 1. Esencia de la atrición. La contrición imperfecta o atrición es verdadera contrición, aunque procede de motivos sobrenaturales inferiores a los de la contrición perfecta. La atrición detesta el pecado como mal para nosotros, porque el pecado mancha al alma con la culpa, malum culpae, y atrae los castigos divinos, malum poenae. Según esto, los motivos principales de la atrición son, como dice el Concilio de Trento, la consideración de la fealdad del pecado, consideratio turpitudinis peccati, y, el temor del infierno y de, otros, castigos, metus gehenna et poenarum, Disi 898. El temor del castigo es, sin duda, el motivo más frecuente de la atracción, pero no el único. El temor que constituye el motivo de la atrición no es ni el timor filialis, es decir, el temor filial, que coexiste con la caridad y que teme el pecado como ofensa al sumo bien, al que ama en caridad, ni tampoco el timor serviliter servilis, es decir, el temor servilmente servil, que solamente teme el castigo y persevera en su deseo de pecar, sino el timor simpliciter servilis, es decir, el temor simplemente servil, que no solamente teme el castigo, sino que al mismo tiempo teme al Dios castigador y, en consecuencia, detesta todo propósito o deseo de pecar. La atrición que sirve para disponer a la justificación ha de excluir todo apego al pecado y debe ir unida a la esperanza del perdón, Disi 898. Es corriente usar la palabra, atrición, desde el último cuarto del siglo XII, Simón de Tournai, antes de 1175. La significación de este término osciló mucho en la teología escolástica. Bastantes teólogos entienden por ella un arrepentimiento que no incluye el propósito de confesarse o dar satisfacción o enmendar la conducta. De aquí que la califiquen a menudo de medio insuficiente para conseguir el perdón de los pecados. Nosotros aquí la entendemos como término sinónimo de contrición imperfecta. 2. Carácter moral y sobrenatural. La contrición motivada por el temor es un acto moralmente bueno y sobrenatural, de fe. Contra la aseveración de Lutero según el cual la contrición inspirada por el temor a los castigos del infierno haría del hombre un hipócrita y, más aún, un pecador, declaró el Concilio de Trento que tal arrepentimiento es, un don de Dios y un impulso del Espíritu Santo, con el cual el penitente se prepara el camino para la justificación, Disi 898, proclamando también que la atrición, es dolor verdadero y provechoso, Disi 915. Por consiguiente, esta clase de dolor es moralmente bueno y sobrenatural, cf. Disi 818, 1305, 1411 s, 1525. La Sagrada Escritura nos amonesta en numerosos pasajes recordándonos los castigos que Dios impone por el pecado, Mt 10, 28,
Tem más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la perdición del infierno, cf. Ex 20, 20, PS 118, 120, MT 5, 29S, Low 5, 14. También los santos padres echan mano con bastante frecuencia del motivo de temor. Tertuliano anima al pecador a que acepte la penitencia pública haciéndole ver que por este medio escapará de las penas del infierno, de Poenit 12. San Agustín recomienda el temor al castigo divino, porque prepara el camino al amor que conduce a la justificación, en Arrim PS 127, 7S. San Juan Crisóstomo dice, y que hay peor que el infierno. Y, sin embargo, nada hay más provechoso que temerle, pues el temor al infierno nos procura la corona del reino, de Statuis 15, 1. No responden a la realidad histórica las graves inculpaciones que A.W. Diego y Arnac lanzan contra la doctrina de fines de la Edad Media, sobre la contrición, acusándola de contentarse con un arrepentimiento inspirado por el mero temor al castigo, contrición patibular. 3. La atrición y el sacramento de la penitencia. La atrición es suficiente para conseguir el perdón de los pecados por medio del sacramento de la penitencia, sent común. Mientras que los contricionistas exagerados, Pedro Lombardo, Alejandro de Ales, Bayo y los jansenistas, exigen para recibir válidamente el sacramento de la penitencia que se posea la contrición perfecta, que es inmediatamente justificativa. La mayor parte de los teólogos postridentinos sostienen que la contrición imperfecta, atrición, basta para obtener el perdón de los pecados por medio del sacramento de la penitencia. El Concilio de Trento no dio ninguna definición autoritativa sobre este particular, pero enseñó de manera indirecta que la atrición es suficiente, declarando que la atrición sin el sacramento de la penitencia no es suficiente por sí sola para justificar al pecador, pero que puede disponerle para recibir la gracia de la justificación por medio del sacramento de la penitencia, et quambi sine sacramento poenitentiae per sea justificationem perducere peccatorem nequat, tamen iliuem ad Dei gratiam. In sacramento poenitentiae impetrandam disponit, DC 898. Por todo el contexto de esta cita se ve claramente que el concilio se refiere a la disposición próxima e inmediata que, en unión con el sacramento, basta para conseguir la gracia de justificación. Si para la validez del sacramento de la penitencia fuera necesaria la contrición perfecta, entonces este sacramento cesaría de ser sacramento de muertos, porque el penitente se encontraría ya justificado antes de la recepción actual del sacramento. La potestad de perdonar los pecados perdería todo su objeto, pues de hecho el sacramento de la penitencia nunca perdonaría pecados grave DC 913. La absolución tendría únicamente valor declaratorio, como enseñó, en efecto, Pedro Lombardo. No tendría razón de ser la ordenación emanada del Concilio de Trento de que en peligro de muerte cualquier sacerdote puede absolver de todos los pecados y todas las censuras, a fin de que nadie se pierda por serle rehusada la absolución, DC 903. La institución del sacramento de la penitencia, lejos de hacer más fácil la consecución del perdón de los pecados, no haría sino dificultarla. 4. El contricionismo y el atricionismo. Según las enseñanzas del Concilio de Trento sobre la justificación, con la atrición debe ir unido un comienzo de amor a Dios, el llamado amor initialis, diligere incipiunt, DC 798. Sobre la esencia interna del amor initialis se encendió en el siglo XVII una controversia teológica entre los contricionistas moderados y los atricionistas. Mientras que los primeros enseñaban que el amor inicial es un acto formal de incipiente caridad perfecta para con Dios, initium caritatis, los segundos aseguraban que para conseguir la gracia de la justificación por medio del sacramento de la penitencia no se requería, fuera de la atrición, ningún acto formal de caridad divina, aunque la atrición procediera del motivo de temor a las penas del infierno, y, desde luego, no se requería ningún acto de caridad perfecta para con Dios. El Papa Alejandro VII prohibió en 1667 que las partes litigantes se censurasen mutuamente hasta que la Santa Sede hubiera propuesto una solución definitiva, pero calificó de sentencia más común la doctrina de los atricionistas, DC 1146. Conforme a esta declaración, se puede admitir que no es necesario suscitar expresamente en sí un acto especial de amor de benevolencia para con Dios, ni siquiera de amor de concupiscencia, porque el amor inicial se contiene ya virtualmente en la atrición unida con el verdadero aborrecimiento interno del pecado y con la esperanza de conseguir el perdón. La caridad inicial que exigen los contricionistas viene a coincidir con la caridad exigida por los contricionistas exagerados, porque el grado de intensidad no es factor decisivo para distinguirlas. 2. La confesión de los pecados. 12. Institución divina y necesidad de la confesión. 1. Noción y dogma. La confesión es la acusación que el penitente hace de sus propios pecados ante un sacerdote debidamente autorizado, para recibir de él el perdón de los pecados en virtud del poder de las llaves, Cat. Rom. 2.5, 38. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación, de fe. Los reformadores, siguiendo los precedentes de Wycliffe y Pedro de Osma, negaron que la confesión particular de los pecados fuera de institución divina y que los cristianos tuvieran necesidad de ella para alcanzar la salvación, aunque admitieron el valor pedagógico y psicológico que tenía. Los reformadores podían invocar en su favor la doctrina de algunos canonistas medievales que fundaban exclusivamente la necesidad de la confesión en una ordenación positiva de la Iglesia. Tal era, por ejemplo, la glosa ordinaria al decreto de Graciano y el panormitano, igual a Nicolás de Tudeschis, invocado por Melanchthon, cf.
La Confesión de Augsburgo, art. 11, 25, Apol. COUNF, art. 11, 12. Contra los reformadores declaró el Concilio de Trento, siquis negaverit, confessionem sacramentalem vel institutam vel ad salutem necessaria mesiliure divino, AS, DC 916, CF. DC 587, 670, 724. El precepto de la confesión, que se funda en una ordenación divina, no se cumple únicamente por la confesión pública, sino también por la confesión privada que se hace en secreto ante el sacerdote, confesión auricular. El citado concilio salió en defensa de esta última clase de /% confesión, para defenderla especialmente de los ataques de Calvino, que la despreciaba como invención de los hombres, DC 916. 2. Prueba de escritura. En la Sagrada Escritura no se expresa directamente la institución divina de la confesión particular de los pecados y su necesidad para conseguir la salvación, pero estas verdades se deducen del hecho de que Cristo instituyera la potestad para perdonar los pecados dándole forma judicial. La potestad para retener o para perdonar los pecados no puede ejercerse debidamente si el que posee tal poder no conoce la culpa y la disposición del penitente. Para ello es necesario que el penitente se acuse a sí mismo. De igual manera, la imposición de una satisfacción proporcionada a la culpa presupone la confesión particular de los pecados, cf. DC 899. Los pasajes de 1 y 1, 9, AIAC 5, 16, Act 19, 18, que nos hablan de la confesión de los pecados, no dejan ver con claridad si se trata en efecto de una confesión sacramental, hay razones poderosas que parecen abogar en contra. 3. Prueba de prescripción. No se puede señalar ningún momento de la historia de la Iglesia en que un papa o un concilio hayan introducido el precepto de la confesión. Todos los testimonios históricos están cancourdes en suponer que la confesión es una institución que descansa en una ordenación divina. El Concilio IV de Letrán, 1215, no introdujo la necesidad de la confesión, sino que se limitó a concretar el precepto de confesarse, ya existente entonces, prescribiendo la confesión anual, DC 437, CIC 906. La Iglesia Ortodoxa griega enseña en sus profesiones oficiales de fe que es necesaria la confesión particular de los pecados, cf. La Confesio Ortodoxa de P4 Empio Humogilas, Pars 1, Q113, Confesio Odositei, Dec 15. Los cánones penitenciales de los padres y los libros sobre la penitencia de principios de la Edad Media suponen la confesión particular de los pecados. 4. Prueba patrística. Mientras que son imprecisos los más antiguos testimonios de los santos padres que nos hablan de la confesión de los pecados, VG, Didache 4, 14, 14, 1, aparece claro en San Ireneo, Eidi Viger. Y 13, 7, Tertuliano, de Poenit 9 y 10, y San Cipriano, de Lapsis, y sus cartas, que la confesión detallada que el pecador hace de cada uno de sus pecados es parte de la penitencia instituida en la Iglesia. Todo el proceso de la penitencia toma su nombre precisamente de la confesión de los pecados y es denominado exhomológesis, igual a confesión. El primer testimonio de la época antenicena que nos habla de la confesión en secreto lo encontramos en Orígenes. Después de enumerar este autor los 6 medios que hay para alcanzar el perdón de los pecados, nos dice del sacramento de la penitencia, hay también otro séptimo medio, aunque duro y penoso, que es el perdón de los pecados por medio de la penitencia, cuando el pecador empapa de lágrimas su lecho y las lágrimas son su alimento día y noche, y cuando no se avergüenza de confesar sus pecados al sacerdote del Señor y buscar remedio en él, in Levont 2, 4. En otro pasaje distingue Orígenes entre la confesión secreta y la pública, reflexiona cuidadosamente siempre que hayas de confesar tus pecados. Considera primeramente al médico a quien tú has de exponer la causa de tu enfermedad. Si él piensa y prevé que tu enfermedad es de tal índole que ha de ser confesada y curada ante toda la Iglesia, esto es, públicamente, con lo cual los demás quedarán sin duda edificados y tú mismo conseguirás más fácilmente la salvación, entonces hazlo así con madura reflexión y siguiendo el consejo prudente de aquel médico, in PS 37, Jom 2, 6. El Papa San León Magno, más 461, hablando de algunos que exigen a los fieles la confesión pública de sus pecados, califica tal hecho de abuso en contra de la norma apostólica, de medida ilícita, de costumbre reprobable, e insiste en que basta indicar la culpa de la conciencia a solos los sacerdotes mediante una confesión secreta, DC 145. 13. El objeto de la confesión. 1. Los pecados mortales. En virtud de una ordenación divina, hay obligación de confesar todos los pecados mortales indicando su especie, número y circunstancias que cambien la especie, de fe. El Concilio de Trento recalcó de manera especial que hay que confesar también los pecados ocultos y los que se cometen contra los dos últimos preceptos del Decálogo, pecados de pensamiento y deseo, DC 899, 917. La imposibilidad física y moral dispensan de la integridad material de la confesión de los pecados. Cuando la confesión es formalmente íntegra, los pecados olvidados o no confesados en detalle por justa causa quedan perdonados indirectamente. Queda, sin embargo, la obligación, fundada en el precepto de Cristo, de dar cuenta de esos pecados en la próxima confesión, una vez cesada la causa excusante, y aceptar la satisfacción correspondiente, DC 1111, CIC 901. En los primeros siglos de la era cristiana,
la confesión se limitaba a los pecados gravísimos, sobre todo a los llamados capitales. Como es natural, era relativamente rara la recepción del sacramento de la penitencia. Para todos aquellos pecados no sometidos al tribunal eclesiástico de la penitencia bastaba la confesión de los mismos hecha ante Dios. 2. Los pecados veniales. La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero sí lícita y provechosa, de fe. Según doctrina del Concilio de Trento, no es necesario confesar los pecados veniales, pues estos se perdonan por muchos otros medios, como son la contrición, la oración, perdónanos nuestras deudas, las obras de caridad y mortificación, la Sagrada Comunión, taceritamen citra culpam multis que iliais remediis expiari possunt, disi 899. Sin embargo, es lícito, bueno y provechoso confesar también los pecados veniales, disi 899, 917, cf. 748. Tal licitud se funda en el carácter universal del poder de la Iglesia para perdonar los pecados. La confesión de los pecados veniales empezó a usarse, primero, como ejercicio disciplinario y, más tarde, como confesión sacramental, en los monasterios, sobre todo en Irlanda. Por medio de los monjes irlandeses, San Columbano, la confesión privada Raeit Arabal, que podía extenderse a los pecados veniales, se propagó por el continente. El Concilio de Trento defendió contra los reformadores la costumbre eclesiástica de confesar también los pecados veniales. Pío V salió en defensa de la doctrina del Concilio de Trento contra las declaraciones del Sínodo de Pistoia, 1786, que por un supuesto respeto al sacramento quería que se restringiera la confesión realizada, por devoción, disi 1539. Pío XII, en sus encíclicas Mystici Corporis, 1943, y Mediator Dei, 1947, recomienda encarecidamente el uso piadoso de la confesión frecuente, introducido por la Iglesia no sin una inspiración del Espíritu Santo, y condena el menosprecio de la confesión frecuente calificándolo de ajeno al Espíritu de Cristo y funestísimo para el cuerpo místico de nuestro Salvador. 3. Los pecados ya perdonados. Los pecados que han sido perdonados directamente por el poder de las llaves son también objeto suficiente de la confesión, sent cierta, CIC 902. Conforme enseña Benedicto XI, disi 470, el repetir la confesión es un acto de humildad y, por tanto, de satisfacción. En tal caso, la absolución, como enseñan los teólogos, hace que vayan desapareciendo los impedimentos que dejaron como reliquia los pecados ya perdonados y que estorban a la acción de la gracia, reliquia peccatorum, e igualmente logra que vayan condonándose las penas temporales debidas por los pecados. 3. La satisfacción. 14. Noción e índole de la satisfacción sacramental. 1. Noción. Por satisfacción sacramental entendemos las obras de penitencia impuestas al penitente para expiar las penas temporales debidas por los pecados, penas que quedan después de haberse perdonado la culpa del pecado y su castigo eterno. El propósito de dar satisfacción, que se contiene virtualmente en toda verdadera contrición, es un elemento esencial del sacramento de la penitencia, mientras que la realización de dicho propósito es solo parte integrante del mismo. 2. Base dogmática de la doctrina sobre la satisfacción. Dios no siempre perdona todas las penas temporales debidas por el pecado al perdonar la culpa del mismo y su castigo eterno, de fe. El Concilio de Trento declaró contra los reformadores, sicis dixerit, totam poenam simulcum culpa remitis imperadeo, satisfactionem que poenitentium non esi aliam quam fidem, o apprehendunt Christum proia eies satisfecisse, AS, Didi 922, cf. Disi 807, 840, 904, 925. El Concilio de Trento, para probar este dogma, Disi 904, nos remite a los ejemplos bien claros y significativos que se encuentran en la Escritura, los cuales muestran que el pecador, después de perdonada su culpa, tiene que sufrir todavía castigos, vg, Gen 3, 16 ss, nuestros primeros padres, Nambar 12, 14, María, hermana, Le Moisés, 14, 19 ss, Israel, 20, 11 s, Moisés y Aarón, 2 reg 12, y 3 s, David. Cristo pide a sus discípulos que lleven la cruz juntamente con él, Mt 16, 24, 10, 38, esto es, que hagan obras de penitencia. La mente de los padres, a este respecto, aparece bien clara en la disciplina penitencial de la antigua Iglesia. Cuando, por motivos especiales, se concedía la reconciliación antes de haber transcurrido el plazo fijado para la penitencia, entonces había que continuar esa penitencia aún después de la reconciliación, cf. Disi 57. San Agustín dice, el castigo dura más que la culpa. De lo contrario, podría ser que alguno considerase pequeña la culpa, si con ella cesase también el castigo, in low, TR 124, 5. 3. Determinación más precisa de la satisfacción sacramental. El sacerdote tiene el derecho y el deber de imponer al penitente saludables y convenientes obras satisfactorias, según la índole de los pecados y la capacidad del penitente, de fe. El Concilio de Trento declaró, debent sacerdotes domini, pro qualitate criminum et poenitentium facultate salutares et convenientes satisfactians in iungere, Disi 905, CIC 887.
El derecho de imponer una penitencia se funda en el carácter judicial de la potestad de perdonar los pecados. La obligación de imponerla se desprende del hecho de que el sacerdote, como ministro del sacramento, debe procurar la integridad del mismo, y, como médico del alma, ha de prescribir los remedios apropiados para sanar las heridas del espíritu. La penitencia impuesta tiene como fin la expiación y corrección, cf. DC 904, 925. La satisfacción sacramental, como parte del sacramento de la penitencia, produce, ex opere operato, la remisión de las penas temporales y la curación de las reliquiae peccatorum, o sea, la debilitación de las malas inclinaciones. La extensión de las penas perdonadas depende de la penitencia que se imponga y de la disposición del que realiza la satisfacción. El efecto de la satisfacción sacramental depende de que se encuentre uno o no en estado de gracia. No es necesario que la satisfacción se cumpla antes de recibir la absolución, cf. DC 728, 1306 a 1308, 1535. En la antigüedad cristiana era ordinario cumplir la satisfacción antes de ser reconciliado. Por vía de excepción, vg, cuando había peligro de muerte o eran tiempos de persecución, se concedía la reconciliación antes de realizar la satisfacción, o al menos antes de terminarla. Cuando a principios de la Edad Media y por influjo de la penitencia céltica, Columbano más 615, se introdujo la confesión privada repetible, la recepción de la penitencia y la reconciliación estaban todavía separadas entre sí, a no ser que hubiera peligro de muerte. A consecuencia de dificultades de índole práctica, se concedió como excepción, desde fines del siglo IX, el otorgar la reconciliación inmediatamente después de la confesión y la imposición de la penitencia. Hacia fines del siglo X y principios del XI, Burcardo de Worms de 1025, se estableció como práctica universal el conceder inmediatamente la reconciliación. 4. Apéndice, la satisfacción extrasacramental. Las penitencias extrasacramentales, como son los ejercicios voluntarios de penitencia y el sufrimiento paciente de las pruebas divinas, poseen también valor satisfactorio, de fe. El Concilio de Trento declaró que, por medio de las penas que Dios envía, soportadas con paciencia, así como también por medio de las obras de penitencia realizadas voluntariamente, tales como ayunos, oraciones, limosnas y otras obras de piedad, se da satisfacción a Dios, en virtud de los méritos de Cristo, por los pecados, por lo que respecta a la pena temporal, DC 923, cf. 906. De la condenación de una proposición de Bayo, DC 1077, se desprende también como doctrina eclesiástica cierta que las obras de penitencia del justo son satisfactorias de condigno, es decir, de estricta exigencia. Mientras que la satisfacción sacramental, como parte del sacramento de la penitencia, obra, ex opere operato, la satisfacción extrasacramental produce únicamente sus efectos, ex opere operantis. Para que la penitencia surta su efecto satisfactorio, que es eliminar las penas temporales debidas por el pecado, tienen que verificarse las mismas condiciones que para la realización de una obra meritoria: libertad, bondad moral y sobrenaturalidad de la acción, estado de peregrinación y estado de gracia en el que obra. Además, la obra satisfactoria, como compensación voluntaria del castigo debida a Dios, ha de tener carácter penal, esto es, ha de ir asociada a cierta molestia e incomodidad, cosa que en el estado de naturaleza caída se verifica de hecho en la realización de toda obra buena. La posibilidad de dar satisfacción, y lo mismo que la de adquirir mérito, se funda en la gracia redentora de Cristo, DC 923, per Christi merita. 4. La absolución. 15. La absolución sacerdotal como forma del sacramento de la penitencia. 1. Esencia de la forma sacramental. La forma del sacramento de la penitencia consiste en las palabras de la absolución, de fe, DC 896, cf 699. En la Iglesia latina las palabras de la absolución son: ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Las palabras, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, no se requieren para la validez de la forma ni por ordenación de Cristo ni por la naturaleza misma de la sentencia judicial. Las oraciones que preceden y siguen a la absolución no pertenecen a la esencia de la forma y pueden omitirse por alguna razón poderosa, DC 896, CIC 885. 2. Sentido de la absolución. La absolución, en unión con los actos del penitente, opera la remisión de los pecados, de fe. La absolución no es meramente declaratoria, como suponían numerosos teólogos escolásticos desde el punto de vista de su doctrina contricionista y como enseñaban los reformadores desde el punto de vista de su doctrina sobre la justificación. La absolución no se limita a anunciar la remisión de los pecados, sino que además opera tal remisión, cf. 5. El Concilio de Trento condenó la doctrina de los reformadores, DC 919. Partiendo del supuesto de que la contrición produce siempre la justificación antes de que se reciba actualmente el sacramento, llegaron Pedro Lombardo y muchos de sus partidarios a sostener que la absolución tenía únicamente valor declaratorio. No obstante, siguieron defendiendo que era necesario recibirla y que producía la reconciliación con la Iglesia. Santo Tomás rechazó la teoría de la declaración, aplicando lógicamente el concepto de sacramento al de la penitencia y estableciendo un paralelo entre el perdón de los pecados por el sacramento de la penitencia y el del bautismo, STH 184, 3. 3.
Forma verbal de la absolución. En la Iglesia primitiva, la absolución tenía forma de precatoria, o sea, de oración de súplica. El Papa Leoni comenta, el perdón de Dios solamente puede alcanzarse por las oraciones de los sacerdotes, Supplicationibus Sacerdotum, DC 146. Al llegar la Edad Media, se añadieron en la Iglesia latina algunas expresiones indicativas dentro de la forma deprecativa. En el siglo XIII se impuso exclusivamente la forma indicativa, que correspondía mejor al carácter judicial de la absolución. Santo Tomás salió en defensa de dicha forma. La Iglesia oriental sigue usando hasta el presente formas deprecativas, aunque no de manera exclusiva. Como esa forma de súplica fue usada en toda la Iglesia durante siglos enteros y nunca recibió censura alguna, debe ser considerada como suficiente y válida. La intención del ministro da significación indicativa a la forma materialmente deprecativa. Debe considerarse como inválida la forma que sea deprecativa tanto material, en cuanto al tenor literal de las palabras, corno formalmente, en cuanto al sentido que se pretende dar a las mismas, es decir, que no sea más que una simple oración para conseguir el perdón de los pecados, porque entonces tal forma no estaría conforme con el carácter judicial del acto de perdonar los pecados. La absolución solamente se puede dar oralmente y a personas que se hallaren presentes, cf. DC 1088. Capítulo 2. Efectos y necesidad del sacramento. De la penitencia. 16. Efectos del sacramento de la penitencia. 1. Reconciliación con Dios. El efecto principal del sacramento de la penitencia es la reconciliación del pecador con Dios, de fe. El Concilio de Trento hizo la siguiente declaración: Res et effectus uius sacramenti, quantum ad eius virilet efficatiam pertinet, reconciliatio est cum Deo, DC 896. La reconciliación con Dios no solo comprende la remisión del pecado, sino también la concesión de la gracia santificante, pues precisamente el perdón de los pecados tiene lugar por la infusión de la gracia santificante. Esta gracia se devuelve al que la había perdido y se acrecienta al que la seguía poseyendo. Con el perdón de la culpa va necesariamente unida la remisión de la pena eterna, aunque las penas temporales no siempre se perdonan íntegramente, cf. 14, 2. La gracia específica del sacramento de la penitencia es la gracia santificante, en cuanto ésta se ordena a que el alma sane del pecado, DC 695, per poenitentiam spiritualiter sanamur. Con la gracia santificante se concede también el título a las gracias actuales necesarias para preservarse de caer en pecado. 2. Paz del alma. La reconciliación con Dios tiene a veces, interdum, y, por tanto, no siempre y en todos los casos, un efecto psicológico accidental, que es producir la paz y tranquilidad de conciencia y una intensa consolación espiritual, conscientiae pax ace serenitas cum vehemente spiritas consolatione, DC 896. 3. Reviviscencia de los méritos. Las obras buenas realizadas en estado de gracia que por el pecado mortal habían quedado, mortificadas, esto es, convertidas en ineficaces, reviven de nuevo por el sacramento de la penitencia, sent común. No poseemos definición alguna del magisterio eclesiástico sobre este particular, pero el Concilio de Trento enumera entre las condiciones para la meritoriedad de las buenas obras, DC 842, la duración no interrumpida del estado de gracia. Pío XI comenta en la bula jubilar infinita Dei Misericordia, 1924, que todos aquellos que hacen penitencia, reparan y recuperan íntegramente la abundancia de méritos y dones que habían perdido por el pecado, DC 2193. Los pasajes bíblicos citados para probar la reviviscencia de los méritos, Ed 33, 12, Eb 6, 10, Gal 3, 4, Mt 10, 42, Apac 14, 13, no son por sí mismos suficientemente probativos. Pero los padres y los teólogos defienden casi unánimemente esta tesis. San Jerónimo comenta a propósito de Gal 3, 4, de quien ha trabajado por la fe en Cristo y después cae en el pecado, se dice que todos sus afanes anteriores han sido vanos mientras se encuentra en pecado, pero no perderá su fruto si se convierte a la primera fe y al celo antiguo. Santo Tomás prueba la reviviscencia de los méritos haciendo ver que las obras meritorias, en cuanto a su aceptación por Dios, siguen siendo aún después del pecado las mismas que eran antes de él. Pero el pecado impide la recepción de la eterna recompensa. Ahora bien, en cuanto cesa este impedimento, las obras buenas recuperan su efecto correspondiente, que es conducir a la vida eterna, STH 289, 5. 4. Apéndice, no hay reviviscencia de los pecados. No se puede admitir la reviviscencia de los pecados ya perdonados, reviviscentia sive redditus peccatorum, contra lo que sostuvieron algunos teólogos de la escolástica incipiente. Así como Cristo perdonaba a ellos pecados incondicionadamente, absolutamente, así también concedió a su Iglesia el poder de perdonarlos de manera absoluta y definitiva. La reviviscencia de los pecados tendría como consecuencia el que hubiera que volver a confesar todos los pecados mortales cometidos anteriormente e incluso que hubiera que volver a recibir el bautismo. Algunos padres, como San Agustín y San Gregorio Magno, refiriéndose a la parábola del siervo despiadado, Mt 18, 23 ss, hablan en sentido impropio de la reviviscencia de los pecados, por cuanto un nuevo pecado mortal nos sitúa de nuevo en nuestro estado anterior de separación de Dios y castigo eterno, cf. STH 388, 1. 17. Necesidad del sacramento de la penitencia. Para lograr la salvación,
Tienen necesidad del sacramento de la penitencia todos los que hubieren caído en pecado mortal después de recibido el bautismo, de fe. El Concilio de Trento parangona la necesidad del sacramento de la penitencia con la del sacramento del bautismo, DC 895. Lo mismo que el sacramento del bautismo, el de la penitencia es también necesario con necesidad de precepto y de medio. La necesidad de precepto se deriva del hecho de la institución divina, y la necesidad de medio, de la finalidad que tiene este sacramento, que es reconciliar con Dios a los cristianos que han caído en pecado mortal. En caso de necesidad se puede sustituir la recepción actual del sacramento por el deseo de la misma, votum sacramenti. La mente de los padres acerca de la necesidad del sacramento de la penitencia aparece bien clara en los frecuentes parangones que establecen entre este sacramento y el del bautismo, y en los epítetos que le aplican, tales como, bautismo penoso, San Juan Damasceno, de Fide Urz. 4.9, bautismo de penitencia, San Filastro, de Ger 89, bautismo de lágrimas, San Gregorio Nacianceno, Or 39, 17, bautismo por penitencia y lágrimas, San Juan Damasceno, LC, o, segunda tabla de salvación después del naufragio, secunda post naufragium tabula, San Jerónimo, EP 130, 9. El precepto divino implícito en la institución ha sido concretado por la Iglesia en el Concilio IV de Letrán, 1215, y en el de Trento dando una ley universal que obliga a todos los fieles a confesarse por lo menos una vez al año. La obligación comienza con la edad del discernimiento, esto es, con el uso de razón, que suele aparecer hacia el 17 años de edad, DC 437, 918, 2137, CIC 906. Quien no haya cometido pecado mortal no está sometido a esta ley, según la opinión más probable. La razón es que los pecados veniales no son objeto obligatorio de confesión. Capítulo 3. El ministro y el sujeto del sacramento. De la penitencia. 18. El ministro del sacramento de la penitencia. 1. Los obispos y sacerdotes, únicos titulares del poder de absolver. Solamente los obispos y sacerdotes son los poseedores del poder eclesiástico de absolver, de fe. El Concilio de Trento hizo la siguiente declaración contra Lutero: Sicis dixerit, non solo sacerdotes y ministros absolutionis, AS, DC 920, CF. 670, 753. La palabra, sacerdotes, denota aquí tanto a los obispos como a los presbíteros. Cristo prometió a solo los apóstoles el poder de absolver, MT 18, 18, y tan solo a ellos confirió tal potestad, y a 20, 23. De los apóstoles pasó este poder a sus sucesores en el sacerdocio, los obispos y presbíteros. La esencia misma de la constitución jerárquica de la Iglesia exige que no todos los fieles sin distinción posean el poder judicial de absolver, sino que únicamente lo tengan los miembros de la jerarquía. En la antigüedad cristiana, como sabemos por testimonio de la tradición, los obispos y presbíteros tenían en sus manos la dirección de la penitencia. Según San Cipriano, el perdón de los pecados y la concesión de la paz se hacían, por medio de los sacerdotes, per sacerdotes, del Apsis 29. San Basilio ordena confesar los pecados a aquellos a quienes está confiada la dispensación de los misterios de Dios, Regulae Brevius Tractatae, Reg 288. San Ambrosio dice, este derecho se concede solamente a los sacerdotes, Soulis Sacerdotibus, de Poen 12, 7. San Leoni comenta que el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia solamente se puede alcanzar por las oraciones de los sacerdotes, Supplicationibus Sacerdotum, EP 108, 2, DC 146. 2. La llamada confesión diaconal y laical. La absolución impartida por diáconos, clérigos de rango inferior y laicos no puede ser considerada como verdadera absolución sacramental, de fe. San Cipriano, EP 18, 1, y el Sínodo de Elvira, Can 32, concedieron que el diácono, en caso de necesidad, impartiera la reconciliación. No está claro si por ello se entendía la absolución del pecado o el levantamiento de la excomunión. Los libros penitenciales, las colecciones de cánones antiguos y los teólogos de la Alta Edad Media, Lanfrarico, prescriben que en caso de necesidad se haga la confesión ante un diácono. Parece muy problemático que a tal confesión fuera unida ordinariamente la absolución. Desde fines del siglo XII algunos sínodos protestaron contra esa costumbre, alegando que los diáconos no poseían la potestad de absolver. Para comprender históricamente esa confesión diaconal conviene tener en cuenta que en la antigüedad lo que se consideraba como más importante en el proceso del perdón sacramental de los pecados era la satisfacción, y en la Alta Edad Media se insistía más en la confesión de los pecados como saludable humillación de sí mismo, mientras que tenía mucha menos importancia la absolución sacramental. Por la razón indicada, era corriente en la Alta Edad Media confesar los pecados aún ante un laico, en caso de no hallar a mano un sacerdote. A esta amplia difusión de la confesión laical contribuyó no poco el opúsculo del pseudo Agustín, De vera et falsa poenitentia, siglo XI. Muchos teólogos escolásticos, como Pedro Lombardo, Sent 4:17, 4, y Santo Tomás de Aquino, Supl 8, 2, llegaron a declararla obligatoria. Escoto, que ponía exclusivamente en la absolución del sacerdote la esencia del sacramento de la penitencia, se pronunció en contra de la confesión laical. Los teólogos postridentinos la impugnaron,
porque fácilmente podía entenderse erróneamente en el sentido del sacerdocio universal de los laicos propugnado por los reformadores. La confesión laical, como expresión del sentimiento de penitencia y del deseo del sacramento, podía operar la justificación, ex opere operantis. En la Iglesia griega, desde fines de la controversia de las imágenes, hacia el 800, hasta el siglo XII, la administración de la penitencia estuvo principalmente en manos de los monjes, los cuales a menudo no eran sacerdotes. El perdón de los pecados que ellos concedían era considerado erróneamente como absolución sacramental. Esta costumbre se basaba en la creencia, que se remontaba a los tiempos de Orígenes, de que solo los neumáticos, favorecidos con carismas, eran los que tenían poder para perdonar los pecados y comunicar el Espíritu Santo. 3. Necesidad de la potestad de jurisdicción. Debido al carácter judicial del sacramento de la penitencia y para la validez del mismo, se requiere la potestad de jurisdicción además de la de absolver concedida por la ordenación sacerdotal, DC 903, 1537, CIC 872. Por esta misma razón, tanto el Papa como los obispos tienen el derecho de reservar la absolución de ciertos pecados de sus súbditos a su propio tribunal de la penitencia, de modo que los confesores ordinarios no pueden absolver válidamente de tales pecados a no ser en caso de peligro de muerte y en los casos previstos especialmente por el derecho eclesiástico, DC 903, 921, CIC 882, 900. Históricamente, las reservaciones episcopales y pontificias se remontan a principios del siglo XII, Sínodo de Londres 1102, Can 20, Sínodo de Clermont 1130, Can 10. En la Baja Edad Media llegaron a tomar un incremento indebido, en perjuicio de la cura de almas. 19. El sujeto del sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia puede ser recibido por todo bautizado que después del bautismo haya cometido un pecado mortal o venial, de fe, DC 911, 917. Para la recepción válida se requieren, según sentencia común, a ios 3 actos de contrición, confesión de los pecados y satisfacción. Para la recepción digna se requiere, además de la fe, el sentimiento de dolor por ios pecados. Como este sentimiento es parte esencial de la materia, coincide de hecho la recepción digna con la recepción válida. Apéndice 20. La doctrina sobre las indulgencias. 1. Noción de indulgencia. Por indulgencia, indulgentia, se entiende la remisión extrasacramental, válida ante Dios, de las penas temporales restantes debidas por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, y que la autoridad eclesiástica, disponiendo del tesoro satisfactorio de la Iglesia, concede para los vivos a modo de absolución y para los difuntos a modo de sufragio, remisio coram deo poenae temporalis de vitae pro peccatis ad culpa moda tinetia m deletis, quam ecclesiastica auctoritas ex thesauro. Ecclesiae concedit pro vivis per modum absolutionis, pro defunctis per modum suffragii, CIC 911, cf. Paulo VI, Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, de 1 de enero de 1967. La indulgencia no es una remisión de los pecados, antes bien presupone como condición necesaria tal remisión. La fórmula indulgencial empleada en la Edad Media, concedimus plenam, plenissimam, remissionem peccatorum, significa que por la remisión de las penas temporales restantes debidas por los pecados se eliminan los últimos efectos del pecado. Como condición se exigen ordinariamente la contrición y la confesión, cf. DC 676. La indulgencia no es tampoco una mera remisión de las penas canónicas, sino también de las penas temporales en las que se ha incurrido ante Dios por los pecados, cf. DC 759, 1540. 2. Poder de la Iglesia con respecto a las indulgencias. La Iglesia tiene potestad para conceder indulgencias, de fe. El Concilio de Trento declaró, contra los ataques de Wycliffe y Lutero, Sacrosancta Synodus, eos anathemate damnat, qui, indulgentias, eiuti inutiles esia serunt, belli eies concedendi in ecclesia potestatem si negant, DC 989, 998, cf. DC 622, 676 ss, 757 ss. El Papa León X, en su decreto sobre las indulgencias cum postuam, 1518, funda el poder de la Iglesia para conceder indulgencias en el poder de las llaves. Mas por este poder de las llaves no hay que entender, en sentido estricto, el de perdonar los pecados, sino, en sentido amplio, el poder eclesiástico de jurisdicción, porque no todo poseedor del poder de perdonar los pecados posee también el poder de conceder indulgencias. Dentro de la potestad de absolver de la culpa del pecado y del castigo eterno no se contiene sin más la potestad de remitir las penas temporales debidas por los pecados. La indulgencia, por su esencia, no es un mero acto de gracia por el cual se perdone gratuitamente la pena temporal de los pecados sin reparación alguna, antes bien, la indulgencia es una compensación tomada del tesoro satisfactorio de Cristo y los santos. A los perfectos de la comunidad eclesiástica les corresponde distribuir a los fieles este tesoro espiritual. La posibilidad de tal satisfacción vicaria se deriva de la unidad del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos. La potestad de conceder indulgencias radica, por tanto, en la potestad de jurisdicción que posee la jerarquía eclesiástica y en la fe en la comunión de los santos, cf. DC 740, supl. 25, 1.
Las indulgencias, en su forma actual, aparecieron en el siglo XI. Procedían de las absoluciones extrasacramentales que tenían lugar en la Alta Edad Media y en las cuales el Papa, los obispos y los sacerdotes, a menudo invocando su poder de atar y desatar, imploraban la misericordia de Dios en favor de algunas personas o de todos los fieles en general para que Dios les concediese el perdón de los pecados. Cuando en el siglo XI el perdón de las penas temporales debidas por los pecados, que se esperaba de Dios, comenzó a atribuirse a la penitencia eclesiástica, y conforme a eso esta fue reducida, la absolución se transformó en indulgencia. El poder de otorgar indulgencia, aunque en forma distinta, lo ha ejercitado ya la Iglesia desde la antigüedad cristiana. Por las intercesiones, cartas de paz, de los mártires, la Iglesia, sobre todo la del norte de África en el siglo III, San Cipriano, concedía de vez en cuando a algunos penitentes la remisión parcial de las penitencias que les habían sido impuestas. Se tenía la confianza de que Dios, por la intercesión y los méritos de los mártires, les condonaría la restante pena debida por los pecados. En la Alta Edad Media aparecieron las redenciones, conmutación de penitencias, por las cuales se cambiaban penitencias graves en otras obras compensatorias más ligeras, limosnas, peregrinaciones. Aunque en principio se exigió la equivalencia de la penitencia conmutada con la otra primitivamente impuesta, de hecho la conmutación significó siempre un alivio de dicha penitencia. En atención a la comunión de los santos, se concedió que otras personas, monjes, ayudasen al cumplimiento de las penitencias o representasen al penitente, sobre todo cuando éste se encontraba enfermo. Con ello existía, sin duda, el peligro de una exteriorización de la penitencia. Los precedentes inmediatos de las indulgencias fueron las absoluciones, muy corrientes en la Alta Edad Media, que al principio consistieron en meras oraciones de intercesión, pero que después fueron tomando sucesivamente el carácter de absolución autoritativa. 3. Fuente de las indulgencias. La fuente de las indulgencias es el tesoro satisfactorio de la Iglesia, que se compone de las sobreabundantes satisfacciones de Cristo y los santos, sent cierta. Dios podría perdonar a los hombres sus pecados sin ninguna clase de satisfacción y no por eso quedaría quebrantada la justicia, STHC 64, 2-3. Pero, de hecho, en el orden de la salvación que Dios estableció por medio de Cristo, el perdón de los pecados exige una satisfacción conveniente. Cuando, por las indulgencias, se perdonan de forma extrasacramental las penas temporales debidas por los pecados, la Iglesia ofrece a la justicia punitiva de Dios una compensación satisfactoria correspondiente a las penas temporales que se condonan al que recibe las indulgencias, y tal compensación satisfactoria la toma la Iglesia de las satisfacciones infinitas de Cristo y de las excedentes de los santos, esto es, de las satisfacciones que sobrepasan la medida de lo que éstos debían por sus propios pecados. Todo este cúmulo satisfactorio de Cristo y sus santos se denomina tesoro de la Iglesia, Thesauras Ecclesiae. La autoridad eclesiástica posee el poder de disponer de este tesoro espiritual, aunque esto no debe entenderse en el sentido estrictamente jurídico de un derecho formal para disponer de una cosa, porque en este caso no se trata de valores materiales, sino morales, inseparables de la persona de Cristo y de los santos. Cuando concede una indulgencia, la autoridad eclesiástica se vuelve suplicante a la misericordia de Dios para que éste conceda la remisión de las penas temporales, no expiadas todavía, a los miembros necesitados del cuerpo místico de Cristo que cumplieron las condiciones prescritas, haciendo esta remisión en atención a las sobreabundantes satisfacciones de Cristo y los santos. La oración de la Iglesia necesita ser aceptada por Dios, pero puede contar con ello con certeza moral en consideración de la particular situación que ocupa en el cuerpo místico aquel que concede las indulgencias. La doctrina sobre la existencia del Thesauras Ecclesiae y el poder dispositivo de la Iglesia sobre este tesoro se fue creando en la teología escolástica a comienzos del siglo XIII, Hugo de San Caro, siendo propuesta oficialmente, aunque no definida, primeramente por el Papa Clemente V en su bula Jubilar Unigenitus Dei Filius, 1343, y más tarde por el Eox X en la bula sobre las indulgencias cum postuam, 1518, DC 550 SS, 740. Esta doctrina se apoya en la satisfacción vicaria de Cristo y en la comunión de los santos. Los ataques de Lutero, Bayo y el Sínodo de Pistoia contra esta doctrina fueron condenados por la Iglesia, DC 757, 1060, 1541. 4. Los poseedores del poder de conceder indulgencias. El ejercicio de la potestad de conceder indulgencias no es un acto de la potestad de orden, sino de la de jurisdicción. El Papa, como poseedor de la suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, posee un poder absoluto, es decir, ilimitado, para conceder indulgencias. Los obispos, en virtud de su potestad ordinaria, pueden conceder indulgencias tan solo a sus súbditos y en una amplitud limitada por el derecho eclesiástico, cf. CIC 912, 274, N2, 349, 2, N2. También los cardenales tienen un poder limitado de conceder indulgencias, CIC 239, 1, N24. 5. División de las indulgencias. A. Por su extensión, las indulgencias se dividen en plenarias, indulgentia plenaria, totalis, y parciales, indulgentia parcialis, según que quede remitida total o parcialmente la pena temporal debida por el pecado. La amplitud de esa remisión depende de la decisión de la Iglesia, tantum valant,
quantum pronunciantur, o, praedicantur, supl 25, 2. Las indicaciones de tiempo que antes se usaban en las indulgencias parciales significan que se condona la misma cantidad de pena que se habría expiado en el tiempo indicado según las normas de la antigua disciplina penitencial de la Iglesia. Hay unos pocos teólogos que disienten de la sentencia común, así, por ejemplo, Cayetano, y afirman que la indulgencia plenaria es la remisión de aquella medida de pena temporal que corresponde a todo el valor expiatorio de la penitencia canónica que debía imponerse según las antiguas normas. Como tal valor expiatorio no correspondía sin más a la satisfacción debida ante Dios, no es seguro, según esta sentencia, que la indulgencia plenaria opere la remisión de todas las penas temporales. Esta teoría se apoya en la fórmula usual con que se concedían las indulgencias con anterioridad al siglo XIII, en la cual se afirmaba que quedaba condonada toda la penitencia impuesta. Urbano II declaró, 1095, al proclamar la primera indulgencia de la cruzada, interi iud pro omni poenitentia, reputetur, Mansiex ex 816. B. Según su aplicación, las indulgencias se dividen en aplicables a los vivos y a los difuntos. A los fieles vivos se les aplican las indulgencias a modo de absolución, per modum absolutionis. La Iglesia no tiene jurisdicción sobre los fieles difuntos que se encuentran en el purgatorio. Por eso, las indulgencias, por los difuntos, no se pueden aplicar directamente por absolución, sino de manera indirecta por vía de intercesión o sufragio, y por lo mismo su efecto es incierto. La posibilidad de aplicar indulgencia se funda en la comunión de los santos. Los pareceres de los teólogos no están de acuerdo sobre la significación de la frase, per modum absolutionis. Según su sentido original, esta frase significaba la absolución judicial de la penitencia impuesta por la Iglesia. Se pensaba que con la remisión de la penitencia eclesiástica iba siempre unida una correspondiente remisión de la pena merecida ante Dios y que había que pagar en la vida futura. Después que dejó de practicarse la penitencia pública, esta expresión siguió empleándose, cf. Disi septingentésima cuadragésima, León X, CIC 911. Según L. Villot y Pegoultier, tiene aún hoy día la significación de que las penas temporales debidas por los pecados son remitidas, per modum solutionis, es decir, por pago efectuado con el tesoro de la Iglesia. B. Posman pretende conformarse al sentido primitivo de la expresión, entendiendo la concesión de la indulgencia como acto de absolución judicial, pero que inmediatamente solo se refiere a la remisión de la pena canónica que debe imponerse, hoy tan solo hipotéticamente, según las antiguas prescripciones penitenciales, mientras que la condonación de las penas del más allá es efecto de la oración que va implícita en la absolución y que pide la aceptación de la compensación tomada del tesoro satisfactorio de la Iglesia. Las indulgencias en favor de los difuntos aparecen históricamente en la segunda mitad del siglo XV, Calisto III, 1457, Sisto IV, 1476, aunque la teología de la alta escolástica había afirmado ya la posibilidad de aplicar indulgencia a los difuntos, Sup 71, 10. La doctrina de Lutero de que las indulgencias nada aprovechan a los difuntos, así como también la negación de las mismas por el sínodo de Pistoia, fueron reprobadas por la Iglesia, Disi 762, 1542. 6. Condiciones para conceder y ganar indulgencias. El uso de las indulgencias resulta útil y saludable a los fieles, de fe, Disi 989, 998. A. Las condiciones para la concesión de indulgencias son, a. Poseer legítimo poder para ello, b. Que exista motivo razonable. Según Santo Tomás, Supl 25, 2, es motivo razonable todo aquel que contribuya a la gloria de Dios y al provecho de la Iglesia. Muchos otros teólogos, V.G., Cayetano, exigen una causa proportionata, es decir, una ventaja de orden moral que corresponda a la importancia de la indulgencia. B. Las condiciones para ganar indulgencias son, además de estar bautizado y no excomulgado, a. El estado de gracia santificante, por lo menos al terminar las obras prescritas, b. Ser súbdito del que concede la indulgencia, c. Intención, al menos habitual, de ganar indulgencia, d. Exacto cumplimiento de las obras prescritas. Cf. CIC 925, 927, Supl. 25, 2. Es objeto de controversia la cuestión de si para ganar indulgencias en favor de los difuntos se requiere el estado de gracia. La mayor parte de los teólogos se deciden por la afirmativa, contra Suárez, C.H. Arpech, Pegoultier, porque es improbable que Dios acepte la oración del que está en pecado mortal cuando éste le pide que sea aplicada la indulgencia a los difuntos. Algunos teólogos del siglo XV, V.G., Gebiel, sostienen la inadmisible sentencia de que el Papa posee también potestad de jurisdicción sobre las almas del purgatorio y que, por tanto, puede aplicarles indulgencias bajo la forma de absolución autoritativa. De ahí se sacó en la práctica la perniciosa conclusión de que el mediador de la indulgencia solamente tenía necesidad de cumplir la obra prescrita, de ordinario dar limosnas en metálico, y no era necesario hallarse en estado de gracia para ganar la indulgencia. Para ganar indulgencia plenaria no basta el simple estado de gracia, esto es, el estar libre de pecados graves, sino que se requiere además la carencia de pecados veniales.